de marxismos, donde hemos revisado ya a varios marxismos. Primero una panorámica general de los marxismos, que son muchos, que ya hay toda una historia del marxismo, una riqueza de marxismos, eh, que fue el primer planteamiento que hicimos, y luego nos fuimos pues con el marxismo de Marx, ¿no? Como eh, una primera visita a su pensamiento desde este concepto clave de enajenación, eh, esa fuerza que crean los seres humanos que de pronto se vuelve ajena a su control y se vuelve contra los seres humanos, ¿no? Que en el caso del examen de la economía capitalista es el propio capital, ¿no? Una fuerza enajenada, enajenante, ajena al control humano, vuelta contra los seres humanos, que funciona automáticamente bajo la lógica de la explotación, tanto de la fuerza de trabajo como de la naturaleza, para que el dinero se vuelva más dinero, ¿no? Ya regresaremos en otro momento a su crítica de la economía política, revisar sus textos previos a la escritura del Capital y meternos un poco en el Capital, ¿no? Yo creo que es muy importante tener este panorama de Marx, ¿no? Entonces ya regresaremos sobre su crítica a la economía política. Luego pasamos por Lenin, eh, este marxismo de revolucionario de la segunda, de propiamente la segunda generación de marxistas comprometidos con la revolución, donde está Lenin. Revisamos la idea poderosa de la revolución permanente de Trotsky y el pensamiento muy rico, también muy potente, de Rosa Luxemburgo, ¿no? Eh, que, que revisamos, ¿no? Habría tal vez que volver Lenin, Luxemburgo, Bukharin, Hilferding, y discutir toda la cuestión del imperialismo, ¿no? Por ejemplo, eh, de Trotsky, tal vez también habría que volver sobre la riqueza de su pensamiento, ¿no? Aunque revisamos algunas de sus obras principales, ¿no? Eh, y nos metimos con Lukács, George Lukács, el joven Lukács, eh, revisando la evolución de su pensamiento filosófico, su conversión al marxismo y esta obra fundamental ubicada en estos debates de su pensamiento, que es Historia y Conciencia de Clase, ¿no? Eh, y siguiendo un poco a Lukács, al Lukács maduro y sobre todo al viejo Lukács, eh, decía yo, para eh, darle alguna continuidad a Lukács, pues sus discípulos, ¿no? Y sus discípulos es un grupo de filósofos marxistas que se conoce como la Escuela de Frankfurt, ¿no? Que es lo que vamos a revisar. Nada más encuentre la presentación porque ahorita no la busqué. Dejen ver, aquí ha de estar. Si la marco. Eh, a ver si ahorita aparece. Aquí está. Pero al revisar, al plantearme la idea de presentar dentro de los marxismos el marxismo de la Escuela de Budapest y fundamentalmente el proyecto filosófico de Agnes Heller, no sé, creo que ya lo están viendo, ¿no? Sí, ya se ve en la pantalla. No, ahí está ya viéndose, Sí, ¿no? ya, todo correcto. Muy bien, ahí está a la izquierda arriba, ese es Lukács, ¿no? Eh, Arriba también ahí está Agnes Heller y Ferenc Fejer, que fueron pareja. Abajo está la joven, bueno, no, tal vez no tan joven, Agnes Heller. Y Georgi Marcus, ahí está también abajo a la derecha, ¿no? Que son los principales representantes de la llamada Escuela de Budapest, ¿no? Pero les decía que al plantearme
exponer la filosofía de estos marxismos, ¿no? Me encontré con el problema de que son marxismos ubicados, déjenme ver, esto no camina, porque, aquí está. Son marxismos ubicados en lo que se llamaba el bloque soviético, ¿no? Marxismos del socialismo real, como luego se le llamaba, en realidad socialismo irreal, eh, digamos, las sociedades sometidas por el estalinismo en la Europa del Este, ¿no? Ahí vemos el mapa, ¿no? Polonia, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Yugoslavia en gris, porque recordemos que Tito tuvo sus diferencias con el propio Stalin, ¿no? Pero finalmente fueron sociedades que se les impuso el estalinismo a la fuerza, ¿no? Pero también sociedades que a la muerte de Stalin eh, intentan revoluciones antiburocráticas, ¿no? De las cuales ya casi nadie recuerda nada. Y muy probablemente estos marxismos, no muy probablemente, claramente el marxismo de la Escuela de Budapest viene de las rebeliones de estos marxismos, ¿no? De las revoluciones antiburocráticas, ¿no? Y es que no puede arriesgar la vida de los demás. Particularmente la de Hungría en 1956, ¿no? Como lo vamos a contar. Entonces, tenía que contar, ubicar, contextualizar a este marxismo en la Escuela de Budapest dentro de los marxismos en el socialismo real, en la estalinista Europa del Este, ¿no? Eh, y son marxismos producidos en una sociedad totalitaria que reprime todo pensamiento alternativo, ¿no? Entonces son marxismos críticos a contracorriente del propio sistema, ¿no? Y son marxismos críticos a lo que era el marxismo ortodoxo, ¿no? Estos manuales de las ciencias, de manuales de ciencias de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas de Moscú que inundaban con muchísimos materiales todos los países, ¿no? Donde planteaban un marxismo en realidad vuelto ideología del estalinismo, ¿no? Materialismo histórico, ciencia de la historia, economicista, determinista, etapista, por un lado, por cierto, negada por Marx. Marx va a decir, yo no estoy planteando una filosofía de la historia y mucho menos fuera de la historia, ¿no? Y la otra cara que tenía era el materialismo dialéctico, ¿no? Como ciencia de ser. O sea, con unas dogmáticas leyes de la dialéctica que si te las sabías, ya sabías cómo iba a funcionar todo prácticamente, ¿no? En el universo, en la naturaleza, en la sociedad, ¿no? Entonces, contra ese marxismo ortodoxo, se van a levantar estos marxismos del socialismo real, marxismos en realidad muy críticos, pero al mismo tiempo reprimidos, ¿no? Son marxismos que no pueden abordar la problemática económica, la problemática política, serían directamente reprimidos. Eh, entonces son marxismos obligados a dar un giro filosófico intentando renovar el marxismo regresando a Marx. Su fuente de autoridad ante esos manuales es el propio Marx, ¿no? Entonces son marxismos disidentes y algunos muy claramente inspirados en las revoluciones antiburocráticas que se desatan después de la muerte de Stalin, ¿no? Tenemos en Hungría muy claramente a Lukács. Vamos a ver a Lukács y su papel en la Revolución Húngara de 1956 y sus discípulos, ¿no? Que van a formar la llamada Escuela de Budapest, ¿no? Agnes Heller, Ferenc Heger, Georgi Marcus, ¿no? En Alemania del Este está un potente pensador que es Ernst Bloch, del espíritu de la utopía, del principio esperanza, una obra magnífica sobre y crítica y rica que elabora, como quiera que sea, aunque luego se van, estos húngaros van a salir, van a huir de Hungría, también Ernst Bloch. En Polonia tenemos a Adam Schaff, también tratando de rescatar un marxismo humanista,
En Checoslovaquia tenemos un pensador muy, muy potente, Karel Kosik, le puse Losik, pero es Kosik, con una dialéctica en la naturaleza magnífica, ¿no? En Yugoslavia incluso tiene una revista, muchos de estos publican en la revista Praxis de Yayo Petrovic, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todos críticos del estalinismo, todos reelaborando un marxismo que vuelve a Marx, pero un marxismo más filosófico que otra cosa, ¿no? Y todos estos marxismos van a colapsar con la caída del muro de Berlín, ¿no? Habrá que decir que también muchos marxismos occidentales, el francés, el italiano, por ejemplo, que eran toda una fuerza cultural, también van a colapsar con la caída del muro de Berlín y el neoliberalismo y el surgimiento de el estructuralismo, el postestructuralismo, el postmodernismo, ¿no? Como tal vez algún día contemos esa historia, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos a la izquierda Yayo Petrovic, Marxismo contra Estalinismo, ya el subtítulo del libro, y todavía se pueden, yo estuve buscando en internet algunos libros de ensayos de él muy buenos, ¿no? Ahí está la revista Praxis. A la derecha está Karel Kosik y esta obra magnífica, riquísima, eh, que es una lectura de Marx, por cierto, también con elementos fenomenológicos, ¿no? Inspirados en Sartre, ¿no? La lectura fenomenológica de Sartre a Marx, ¿no? Tenemos ahí Ernst Bloch y esta obra magnífica, El Príncipe Esperanza, que sí son 3 tomos, y Agnes Heller, ¿no? Como una de las representantes de la Escuela de Budapest. Eh, entonces, todos ellos van a elaborar el marxismo en las peores condiciones, ¿no? En países subordinados a la Unión Soviética estalinista después de la Segunda Guerra Mundial, que termina cuando las potencias vencedoras se reparten en Yalta, zonas estratégicas de Europa, ¿no? Y del mundo entero. Esto que está en el mapa es lo que le toca a la Unión Soviética, ¿no? Eh, Prohibido meterse acá, así como la Unión Soviética tiene prohibido meterse en los otros países, ¿no? En Grecia, donde hay una revolución eh, después de la Segunda Guerra Mundial, una revolución comandada por socialistas y comunistas que reprimen los ingleses. La Unión Soviética no se mete porque no es su zona de dominio, ¿no? Esta es su zona de dominio. Entonces, ahí imponen regímenes exteriormente en contra de su realidad nacional, en contra de su historia, y reprimiendo incluso a muchos elementos que habían sido antifascistas, ¿no? Se instituye un régimen político totalitario, ya no hay libertades políticas, ya no hay partidos, ya no hay libertad de expresión, de manifestación, de organización política, ¿no? Una economía burocratizada y una ideología legitimadora que es la del marxismo-leninismo de los manuales de Moscú, ¿no? Sin embargo, en 1953 muere Stalin y de inmediato, como si hubiera sido una campanada, se abre una crisis en la Unión Soviética como en los países satélites, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Ya hay rebeliones, revoluciones antiburocráticas en Checoslovaquia, por ejemplo, ¿no? Y luego en Alemania, Checoslovaquia, por problemas de la moneda, una devaluación, y en Alemania, con una huelga de trabajadores que se vuelve local, que se vuelve una huelga nacional que demanda democracia, ¿no? Y no el regreso al capitalismo, sino un socialismo democrático, ¿no? Todos ellos reprimidos por los tanques soviéticos, ¿no? Vean esa enorme estatua de Stalin que se atrevieron a tirar los húngaros en 1956, ¿no? Porque van a ser revoluciones, verdaderamente revoluciones, va a haber lucha armada, sí van a intentar defenderse, pero claro, contra los tanques soviéticos va a estar complicado, ¿no? Entonces se impone el orden con la fuerza de los tanques rusos, ¿no?
Eso de soviético siempre me hace mucho ruido, ¿no? Y luego, para atizar todavía más el fuego a estas revoluciones antiburocráticas, se celebra el 20 Congreso del Partido Comunista de la URSS, en 1956, donde se da a conocer lo que se llamó el informe secreto de Khrushchev, que es el sucesor de la Secretaría General del partido, donde hace una fuerte denuncia al propio estalinismo, ¿no? Pero también plantea la necesidad de desarrollar una democracia socialista, ver vías diferentes, ¿no? Y todo ello parece legitimar oposiciones internas y externas a las dirigencias de los partidos comunistas, ¿no? Y esto va a ocurrir en Hungría, ¿no? Eh, Del 53 al 56, todo este bloque sacudido, ¿no? Hungría ya desde antes, más bien después de la guerra, eh, logra tener un sistema multipartidista vigilado bajo el ejército soviético, realizan elecciones libres y la izquierda obtiene la mayoría, ¿no? Los obreros y campesinos se organizan sobre una base de la autoadministración local, ¿no? Eh, Sin embargo, eh, en la intervención soviética, la intervención rusa, trata a este país no como un país que está girando a la izquierda, sino un país que ha sido el último aliado a los fascistas, ¿no? Entonces, de 1947 a 48 toman el poder e instauran un régimen de terror. Más de 300,000 personas son deportadas a campos, miles son ejecutados, torturados y encarcelados, ¿no? 300,000 en una población de 10 millones, ¿no? Se impulsa una colectivización forzada en el campo, en las fábricas, irracionales industrializaciones que llevan al borde de la muerte por hambre a la gente, ¿no? Y se impone la doctrina dogmática del marxismo-leninismo, ¿no? O sea, ya había molestia ahí, ¿no? Y claro, de hecho tienen un dirigente, Rakosi, que lo conocen como el pequeño Stalin, ¿no? Este stalinismo que se continúa, ¿no? Pero ha explotado una rebelión en Checoslovaquia, ha explotado otra en Alemania, de modo que tratando de evitar que otra explote en Hungría, quitan a Rakosi de la jefatura del gobierno y ponen a un reformista, Nagy, ¿no? Eh, pero mantienen a Rakosi en la Secretaría General del partido. Entonces hay una disputa entre Nagy y Rakosi, Nagy que quiere dar un nuevo curso y Rakosi que estalinista que permanentemente está saboteando, lo destituye, lo expulsa del partido, ¿no? En 1955, lo cual provoca un movimiento de oposición, ¿no? Empieza la revolución, ¿no? Mientras Rakosi quieren reprimir a ese movimiento, el Kremlin decide quitar a Rakosi y mete a otro incondicional, que es Geró, ¿no? Ahí es donde Lukács interviene en el gobierno de Nagy como ministro de Cultura y sus discípulos favoritos son Heller, Fejer, ambos, Fejer principalmente dirigente de las juventudes rebeldes de universitarios de aquella revolución, ¿no? Eh, entonces, la discusión que ellos tienen, cuenta Heller, es ya no en abril del 56, hablaban también de democracia interna en el partido, ¿no? Este cuestionamiento de Lenin contra Stalin y abrir la discusión interna, ¿no? Pero ya en el 56, a finales, ya más bien es apelar a Rosa de Luxemburgo contra Lenin, ¿no? La necesidad de libertades políticas, de pluralismo político, de derechos, ¿no? Entonces ya están radicalizados ante esta revolución húngara, ¿no? Hay una enorme manifestación en el 56 de solidaridad con Polonia, que también está sufriendo esta represión,
exigiendo la democratización del país, el regreso de Nagy al poder, Nagy comunista, gobierno comunista, donde participa Lukács, y la salida de las tropas soviéticas, ¿no? Ahí es cuando se atreven a derribar la colosal estatua de Stalin, ¿no? Ahí están las fotos, ¿no? De cómo empiezan a tirar este sentimiento es anti-estalinista que está en todos estos países, ¿no? Guerro, que impusieron para calmar las cosas, pero también un estalinista, quiere reprimir y de hecho reprime con fuego la protesta popular. Entonces esto desencadena propiamente una revolución. El Comité Central, digamos, eh, llama a los tanques rusos para imponer el orden y restituye a Nagy en la jefatura, ¿no? Son medidas contradictorias, ¿no? Y ya está Lukács en este gobierno. Pero mientras tanto, hay combate del pueblo contra los tanques rusos. Eh, Han quitado a Geró, pero no pueden meter en el Partido Comunista a un incondicional de Nagy, entonces meten a Kadar, que promete apoyar al nuevo gobierno, aprueba los consejos obreros. Fíjense, se forman consejos obreros en esta revolución de 1956. Para nada están planteándose regresar al capitalismo, ni nada de esto, ¿no? Están luchando por un socialismo democrático, un socialismo, por un socialismo, digamos, que rompa con el estalinismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una rebelión de los obreros. Entonces son los obreros que están luchando por sus derechos, que están luchando por la autogestión de las fábricas, que están luchando por libertades democráticas, ¿no? Eh, Como quiera que sea, Kadar ha llamado a las tropas soviéticas, eh, y Nagy y otros se refugian en la embajada de Yugoslavia, que ha logrado cierta independencia de Moscú por Tito, eh, pero mientras están las luchas, ¿no? Están las luchas callejeras, ¿no? Donde están, digamos, planteándose la restitución del gobierno de Nagy, ¿no? Ahí hay imágenes, ¿no? Impresionantes, ¿no? De estas luchas, ¿no? Eh, y ante la fuerza de la revolución húngara, el gobierno tiene que reconocer la autoridad de los consejos obreros, pero arresta a Nagy y sus colaboradores, entre ellos a Lukács, los manda a Rumanía, eh, y esto hace que los propios consejos se radicalizan, exigen sus periódicos, exigen tener su propia milicia. Esto también hace que la represión se agudice y al final hay una represión a esta revolución contra burocrática, ¿no? Fusilan a Nagy, sus colaboradores, en 1958, no se atreven a matar a Lukács, ¿no? No se atreven a matarlo, es el filósofo de más prestigio del llamado bloque soviético, y permiten que regrese a Budapest, ¿no? Y Kadar, un poco como intenta Gomulka en Polonia, intenta presentar una cara más liberal de Hungría, ¿no? Eh, pero esta es la revolución húngara que va a marcar el pensamiento de esta escuela de Budapest, ¿no? Heller es excluida de la universidad, expulsada del partido. Ella va a escribir sus grandes obras dando clases de secundaria, ¿no? Y no se las publican, ¿no? Hasta años después les van a publicar, ¿no? Entonces, Kadar busca una especie de rehabilitación, de composición de la situación política, y en este sentido permite que Lukács regrese a la universidad y que desarrolle su obra, ¿no? Y con ellos sus discípulos, Heller y Fejer y Marcus y ellos, ¿no? Eh, Ellos ya, Heller y Fejer, como dos grandes representantes de la Escuela de Budapest, por supuesto que han roto totalmente con el estalinismo, ¿no?
pero todavía tienen ilusiones de componer el régimen y desarrollar una obra filosófica marxista, ¿no? Y su inspiración va a ser justamente este trabajo que se propone Lukács del renacimiento del marxismo, elaborando su estética, ¿no? Una estética que empieza rápidamente a desarrollar 4 tomos y era la primera parte, iba a tener 3 partes. Luego se propone elaborar una ética y al final termina regresando a Marx con una ontología del ser social, ¿no? Que al parecer deja incompleta, ¿no? Pero esta es la gran inspiración, el regreso a Marx, el conocer, leer a Marx, que va a formar propiamente a la Escuela de Budapest, ¿no? Eh, entonces, y la estética va a ser muy importante, ¿no? Agnes Heller dice es que de alguna manera la estética continúa uno de los problemas de historia y conciencia y clase, que es el problema de la conciencia, ¿no? Cómo tener una conciencia en una sociedad alienada y cosificada, ¿no? Pero aquí ya Lukács ha cambiado de perspectiva, ¿no? Ya no es el partido que genera conciencia de clase, sino este viraje estético que desde hace años tenía Lukács, lo hace que en realidad la conciencia no cosificada, desfetichizadora de la sociedad, es a través del propio arte, ¿no? Eh, no me detengo en esto, ¿no? Entonces tenemos a estos discípulos cercanos a Lukács, Agnes Heller, Fejer, Georgi Marcus y otros que van a formar la Escuela de Budapest. Heller lo cuenta así como un círculo de amigos. Va a ser Lukács el que va a llamar ese círculo de amigos la Escuela de Budapest y tienen afinidades teóricas, personales, discuten mucho entre ellos, discuten mucho lo que están escribiendo, eh, las ideas circulan y van de unos a otros, eh, y eso es, ¿no? Propiamente, ¿no? La Escuela de Budapest, un círculo de amigos con afinidades teóricas y proyectos filosóficos comunes, ¿no? Eh, algunas de sus obras, yo destaco las de Heller, que son las realmente conocidas, traducidas acá. Ahí está Marcus Heller, Revolución de la Vida Cotidiana, Sociología de la Vida Cotidiana, en fin, vamos a hablar de estas obras que elaboran. Hay una en común, bueno, está esta dictadura y cuestiones sociales, Ferenfeger, Heller, Marcus, que en realidad es su crítica a lo que a lo que se llamaba socialismo real, ¿no? Eh, entonces, ahí está Budapest, ¿no? Y tal vez todo empiece con un librito que sí se tradujo en México, Marxismo y Antropología de Georgi Marcus, en una colección, es un librito pequeñito de una colección de Grijalbo. Muchas de estas obras, por cierto, y las de Lukács, son traducidas por un extraordinario marxista español, Manuel Sacristán, del cual no hablamos. Por cierto, un adelantado en el ecosocialismo, en las cuestiones ecológicas, ¿no? Si hubiera marxistas, no, sí hay marxistas importantes y tal vez uno de los marxistas realmente importantes en España es Manuel Sacristán, ¿no? Que está apoyando la traducción de todos estos textos, ¿no? Eh, él se echa prácticamente la traducción de las obras de Lukács, ¿no? Entonces, ¿qué hace Georgi Marcus en este libro, Marxismo y Antropología? Leer los manuscritos económicos filosóficos de 1844 abiertamente en clave filosófica, ¿no? O sea, explicitando lo que en Marx está, que es su idea de esencia humana, ¿no? En un momento dado, Marx se plantea cuál es la esencia humana, cuál es lo que distingue a los humanos del resto de los animales, ¿no? Eh, es una de las preguntas que se hace en los manuscritos económicos filosóficos, ¿no? Se hace otras, por supuesto, ¿no? Una muy importante es cuando descubre la enajenación, se pregunta, y la enajenación no es exclusiva del capitalismo,
es una marca que tiene la historia humana que la crean los humanos, pero de pronto esa creación se objetiva y ya no es controlada por los humanos, sino que controlan los seres humanos, ¿no? La división del trabajo, va a decir Marx en la ideología alemana, ¿no? El Estado también, ¿no? Desde sus primeras obras, ¿no? Y se pregunta Marx, ¿cuál es el sentido de la historia de la humanidad si es la historia de la enajenación? Pues ningún sentido, ¿no? La historia de la humanidad solo tendría sentido si acabáramos con ella, y ese es propiamente el proyecto del comunismo, ¿no? Pero en este caso, Marcus deja la crítica, la economía política, la enajenación económica del trabajo, etcétera, y se centra en la esencia humana, ¿no? Leyendo muy puntualmente a Marx, el hombre es una parte de la naturaleza, este materialismo naturalista del cual hablamos cuando hablamos de Marx, que nunca va a abandonar. El ser humano es un ser natural, material, vivo y activo, ¿no? No está separado de la sociedad ni nada, no es parte de un todo, eh, pero es parte de un todo que, como quiera que sea, aunque es un ser natural, aunque es un animal más, se distingue en la manera en que interacciona con la naturaleza para sobrevivir, porque cómo sobrevive el ser humano produciéndose, objetivando, humanizando a la naturaleza con el trabajo social, ¿no? Marx, luego, cuando agarra la categoría de metabolismo social, va a decir, es el metabolismo, es el trabajo común, colectivo, social, la forma de metabolizar entre la sociedad y la naturaleza, ¿no? En esta época, en 1844, Marx no tenía el concepto de metabolismo, pero ahí está claramente, ¿no? Es mediante el trabajo social que produce, se objetiva, humaniza la naturaleza, la forma en la que el hombre, un ser material, natural, vivo, eh, subsiste y se distingue. Esto es esencial del ser humano, ¿no? Eh, y este trabajo, esta praxis, esta productividad humana es diversa y creciente, ¿no? Y cada vez va teniendo fines más diferenciados y va volviéndose social histórica, ¿no? O sea, la producción no se centra solo en la subsistencia, cada vez va desarrollando más necesidades y va desarrollándose una producción cada vez más rica, más amplia, ¿no? Pero igualmente sigue siendo parte de la naturaleza. En aquel más bien me regresé, ¿no? Entonces, es una actividad diversa, creciente, histórica, social, eh, y a diferencia de las actividades de los animales, las actividades humanas son conscientes. Implica una conciencia finalística, un propósito que guía el hacer humano, y las estructuras del lenguaje, del pensamiento, ¿no? Eh, las conductas humanas, a diferencia de los animales, que pueden ser instintivas o determinadas por el medio ambiente, son conductas libres, ¿no? Que eligen conscientemente y trascienden los estímulos naturales y se autodeterminan, ¿no? Actividades productivas, conscientes, finalísticas, libres, ¿no? Entonces, esa es la praxis, ¿no? La praxis es lo propiamente humano, la praxis como producción, como trabajo, como creación, ¿sí? Como manera de mediar la relación de la sociedad con la naturaleza, ¿no? La praxis implica apropiación de la naturaleza, objetivación, cambios, creación de nuevas necesidades sociales e históricas, ¿no? Las necesidades van diversificándose, la naturaleza se va humanizando y esto es lo que Marx, el joven Marx está planteando, y Marcus lo que está haciendo es leerlo, destacando estas ideas, ¿no? Eh, para contestar qué es el ser humano, ¿no? El ser humano es un ser natural, material, vivo y activo que se distingue del resto de los animales por la praxis, trabajo, producción, creación. Y la praxis implica conciencia.
pensamiento, lenguaje, razón, conocimiento, pero también implica libertad, autodeterminación, autonomía, socialidad e historicidad, ¿no? Estas son los rasgos propiamente esenciales, genéricos, luego llega a decir Marx, genéricos porque son del género humano, ¿no? Que se desarrollan históricamente, ¿no? Entonces, Marx dice, bueno, muy bien, esta es la esencia humana, pero históricamente se ha divorciado de la existencia, ¿no? El comunismo, que le puede dar sentido a la historia, justamente lo que trataría de hacer es reconciliar la esencia humana con la existencia, ¿no? Es reconciliar al ser humano con la naturaleza también, ¿no? Pero esto implica, esta reconciliación implica que se desarrolle en el ser humano la necesidad de conciencia, de libertad, de creatividad, de socialidad y actividad, ¿no? Y estas son propiamente el concepto que rescata Marcus del joven Marx, ¿no? Que va a ser fundamental, ¿no? Va a ser asumido básicamente por todos ellos, pero muy fundamentalmente por Agnes Heller, ¿no? El proyecto de Agnes Heller es mucho más ambicioso, ¿no? Ella quiere hacer una ética marxista, rescatando el proyecto de enajenación y subrayar el proyecto humanista que hay en Marx, porque hay un proyecto humanista que la esencia humana, conciencia, libertad, creatividad, socialidad, se reconcilie con la existencia, ¿no? Este es lo que Agnes Heller va a intentar hacer en su ética, ¿no? Pero también supone una antropología, ¿no? Se agarra la de Marcos, que es la de Marx, pero ella, por otro lado, también va a intentar hacer desarrollos de esta antropología, por ejemplo, elaborando, tematizando la cuestión de los instintos, como el ser humano se separa de los instintos. Tiene una hermosa teoría de los sentimientos también, ¿no? Eh, Porque también quiere elaborar toda una antropología, ¿no? Y una teoría crítica del llamado socialismo real. Pero esa ética marxista en realidad quiere desembocar en la praxis, ¿no? Praxis desenajenante, pero una praxis desenajenante desde la vida cotidiana, ¿no? O una revolución en y desde la vida cotidiana, que es a donde quiero llegar realmente, ¿no? Este planteamiento de Agnes Heller eh, de la revolución en desde la vida cotidiana, ¿no? Eh, en un momento dado, Agnes Heller tiene una influencia del marxismo hegeliano con un intelectual polaco, Kolakowski, lo abandona. Por cierto, Kolakowski también va a abandonar el marxismo posteriormente y ella reconduce su camino con los trabajos de la estética que va elaborando Lukács, ¿no? Que va recuperando a Marx, ¿no? Pero al mismo tiempo está estudiando filosofía, ¿no? Eh, pero alejada de la universidad. En esta época está dando clases en secundaria y se propone un proyecto muy grande que es la ética de Aristóteles y el etos antiguo, que se tradujo como Aristóteles y el mundo antiguo, una obra excepcional porque no va a hablar en esta obra de la oposición materialismo-idealismo, ¿no? No hay una sola cita de Lenin o Engels, ¿no? Tiene referencias a Marx, ¿no? Calificando el estado de Platón, ¿no? Pero en realidad es una obra donde se mete a los estudios aristotélicos, ¿no? Todas las éticas, ideas éticas que se generan a partir de Aristóteles, ¿no? Eh, entonces, porque está buscando un fundamento ético, ¿no? Pero no lo encuentra en Aristóteles, ¿no? En realidad lo va a encontrar en la estética de Lukács. Vamos a ver cómo, ¿no? En esta lectura de Marcus a Marx también, ¿no? Eh, pero igualmente ella está agarrando ideas de Lukács que le permiten ir reconstruyendo una concepción antropológica y por otro lado está estudiando sociología estadounidense, entonces escribe Rol, Sol y Prejuicios, va a escribir una importantísima sociología de la vida cotidiana, eh, pero en esos años se emprende otra obra inmensa
que es el hombre del Renacimiento, ¿no? Eh, que Lucas llega a calificar como un Cassirer marxista. Por cierto, Cassirer es un importante filósofo alemán que tiene obras también extraordinarias. Bueno, la equipara el hombre del Renacimiento a cualquier obra de la filosofía tradicional, ¿no? En realidad es una gran obra, pero es una obra donde en realidad el hombre del Renacimiento es leído a través de esta antropología de Marx que rescata Marcus, ¿no? Eh, hasta podríamos decir que lo que está explorando es de dónde viene este concepto de esencia humana en Marx. Bueno, muy probablemente viene del propio Renacimiento, ¿no? Todo este énfasis en la creación y todo este tipo de cosas, ¿no? Es una obra muy, muy importante, El hombre del Renacimiento, pero todavía no son sus grandes obras. En realidad, su gran obra empieza con la elaboración de su ética, ¿no? Una teoría marxista de los valores, ¿no? Eh, apoyada en la esencia humana, ¿no? Este es un libro también pequeño, de Agnes Heller, publicada en esta colección de Grijalvo, ¿no? Entonces, la idea de esencia humana, conciencia, libertad, creatividad, socialidad humanizante, para Heller es una idea regulativa, ¿no? Es un deber ser, es un deber ser. No es, pero debe ser, ¿no? En ese sentido es una utopía, es la utopía del comunismo, ¿no? Donde la esencia, esta esencia humana se reconcilie con la existencia, ¿no? Es la que le puede dar sentido a la propia historia que ha impedido al ser humano afirmar su esencia, ¿no? Florecer. Entonces ella va a tratar de desarrollar una ética de Marx con esta idea, ¿no? Entonces, pero lo que va a hacer es una ética de los valores, ¿no? Dussel luego le reprocha a Heller haberse metido en la teoría de los valores y la axiología y todo esto, ¿no? Él es más normativo, el Dussel, ¿no? Pero Heller se mete en los valores porque en efecto hay valores en Marx, ¿no? ¿Cuál es el valor universal básico en Marx, ¿no? Fíjense qué pregunta, ¿no? ¿Cuál es el valor? Y ella contesta, el de riqueza. ¿Cómo riqueza? Sí, pero riqueza humana, riqueza entendida como despliegue multilateral de las fuerzas esenciales de la especie humana, ¿no? Despliegue de la conciencia, despliegue de la libertad, despliegue de la creatividad, despliegue de la socialidad humanizante, ¿no? Este es el concepto de riqueza que es central en los valores de Marx y para una ética marxista, ¿no? Entonces, de ahí empieza a darle una forma ética, axiológica, Agnes Heller, ¿no? Primera axioma, es valor todo lo que contribuye al enriquecimiento de las fuerzas esenciales genéricas del ser humano, ¿no? Segundo, el valor supremo es la circunstancia de que los individuos puedan apropiarse de la riqueza de la especie. Y acuérdense que cuando hablamos de riqueza de la especie hablamos de conciencia, libertad, creatividad, socialidad. Si pueden ellos desarrollar estas potencialidades humanas, si pueden reconciliarlas con su existencia, bueno, este es el valor supremo, ¿no? Entonces, de estas dos premisas va a tratar Agnes Heller de plantear una ética, pero ¿cuál es el problema entonces del despliegue de las potencialidades humanas que vivimos en un mundo enajenado, ¿no? Entonces, la enajenación consiste justamente en ese abismo que existe entre la posibilidad de que todos nos apropiemos de la riqueza del género humano, de la conciencia, de lo más elaborado en la conciencia de la humanidad, y que desarrollemos nosotros nuestra propia conciencia, nuestra propia libertad, la creatividad, la socialidad humanizante, eh, pero lo que nos impida acceder a ello es justamente la enajenación, ¿no? Ese para Heller es propiamente el sentido de la enajenación. Se nos hace ajeno, se nos hace ajenos
la riqueza que tenemos como género humano, ¿no? La enajenación empobrece al individuo porque solo permite desarrollar algunas capacidades, ¿no? Luego lo va a decir muy claramente la sociología de la vida cotidiana, ¿no? La mayoría de seres humanos pues dedican su vida a la autoconservación, ¿no? Digamos, para sobrevivir, pero no es un goce como fin en sí mismo, ¿no? Y la riqueza se reduce solo a poseer dinero, ¿no? Entonces, la enajenación, fíjense, desde esta perspectiva, en realidad es un conflicto de valores, ¿no? La enajenación, el conflicto entre las potencialidades de desarrollar los valores del género humano y el divorcio que tiene con la existencia. Pero la conjunción del desarrollo de los valores que se puedan plasmar en el individuo es el desarrollo de la personalidad, ¿no? Aquí en realidad Agnes Heller está siguiendo mucho categorías de Lukács. Lukács anda, por eso Lukács en algún momento dado se plantea elaborar una ética, ¿no? A lo mejor la dejó de lado porque Agnes Heller la estaba desarrollando, ¿no? Y se puso a hacer su ontología, ¿no? Eh, pero de ahí está agarrando Agnes Heller, se está alimentando para hacer este tipo de planteamientos, ¿no? Y todo es muy fiel en realidad a Marx, ¿no? El capitalismo desarrolla una serie de riquezas que son enajenadas, ¿no? Pero lo principalmente que se nos enajena es esta riqueza humana que tenemos todos los seres humanos, que es que conciencia, libertad, creatividad, socialidad, que se nos vuelve ajeno, ¿no? Y el comunismo, entonces, como una sociedad donde puedan conjuntarse la esencia con la existencia, ¿no? Donde se solucione este conflicto de valores de la enajenación, ¿sí? Eh, por cierto, algún día veremos ecosocialismo y este libro de Logui es sobre ecosocialismo, eh, que Logui tiene una gran cultura y ha pasado por todo esto. Y hay una cosa que me encanta del planteamiento de Logui, que está en la Cuarta Internacional, es que retoma mucho estas ideas, ¿no? Luego iba a hablar del impulso de ser también, retomando toda esta riqueza eh, ética, axiológica que está en el propio Marx, ¿no? Y que Agnes Heller es la que realmente va a destacar, ¿no? Entonces, primer pieza que va armando Agnes Heller, ¿no? Esta es su lectura de Marx. Luego elabora una teoría de las necesidades de Marx, ¿no? Cuestionando el economicismo y este tipo de cosas, dice, no, es que Marx está elaborando una teoría, pero una teoría que tiene valores éticos, estos que hemos planteado, y Marx está planteando el cambio, la necesidad de un cambio revolucionario, eh, cuestionando la enajenación y haciendo surgir necesidades humanizantes, esta riqueza humana, que no pueden ser satisfechas por el capitalismo. Dice, estas son las necesidades radicales, las necesidades anticapitalistas, esta necesidad de conciencia, esta necesidad de libertad, esta necesidad de creatividad, esta necesidad de vínculos sociales, humanos, humanizados, que el capitalismo no puede satisfacer, ¿no? Por ahí va este planteamiento de necesidades radicales de ser, de desplegar la esencia humana que el capitalismo no puede satisfacer, ¿no? Entonces, a partir de esta categoría de valor que es el de la riqueza humana, en este sentido, eh, es algo esencial en el ser humano y es una necesidad que nos brota a los seres humanos y al tener estas necesidades, eh, chocamos con un mundo, con una sociedad que niega estas necesidades, ¿no? Que enajena a la mayoría esta riqueza humana, ¿no? Eh, y en este sentido, nos surgen estas necesidades
humanas, estas necesidades de riqueza humana que chocan con esta sociedad. Y para ella este es el impulso revolucionario, ¿no? La revolución va a venir justamente de sentir la enajenación y de intentar romper la enajenación en esta tentativa de tener una vida rica socialmente, humanamente, ¿no? Donde nos despleguemos todas nuestras potencialidades humanas, ¿no? Bueno, ahí está esta primera base, digamos, ética. Luego hace una obra extraordinaria, Sociología de la Vida Cotidiana, con esta base axiológica, pero al mismo tiempo sociológica, ¿no? Lukács le escribe un prefacio, un prólogo a esta Sociología de la Vida Cotidiana, que está inspirada, les digo, en esta época mucho de lo que ellos están elaborando está inspirado de justamente de Lukács, ¿no? Eh, pero ya la sociología de la vida cotidiana es un libro de alguna manera muy diferente a los marxismos de aquella época, ¿no? Y todo lo que están elaborando es muy diferente. Por ejemplo, hay el marxismo eh, italiano, ¿no? Es un marxismo más centrado en lo epistemológico, ¿no? En lo científico, por ejemplo, ¿no? Eh, ya el francés se está acercando al concepto de enajenación, ¿no? Lefebvre, por ejemplo, ¿no? Eh, pero Althusser hace una desviación completa, ¿no? La visión estructuralista, ¿no? Cientificista y todo esto, ¿no? Pero esta es una elaboración ética eh, que reivindica abiertamente la utopía socialista como revolución total en y desde la vida cotidiana. Este va a ser un poco el planteamiento de su sociología, ¿no? Entonces se está alejando de este marxismo occidental eh, y está, que además está en crisis, ¿no? Todo este marxismo en permanente crisis, el occidental también académico y todo esto, pero no, para ella le está permitiendo todo un programa de desarrollo filosófico marxista, ¿no? Que va a llegar a varios libros, entre ellos una teoría crítica, dictadura de las necesidades, incluso una revisión de la izquierda en Occidente, ¿no? Cuando por cierto ella no es parte de la izquierda en Occidente, ¿no? Aunque luego lo va a hacer, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo aborda la vida cotidiana Agnes Heller? De dos maneras, ¿no? Una, desde la teoría de la reproducción social, ¿no? Toda sociedad se reproduce socialmente y el gran problema es cómo se reproducen, ¿no? Entonces y claro, la solución marxista tradicional es la estructura económica, determina la superestructura con una visión, con una lectura muy empobrecedora de Marx. A ver si luego revisamos ese texto. Pero lo leen de manera muy mecanicista, determinista y economicista, ¿no? De modo que no hay mediación en realidad, ¿no? Pero ella va a decir, la mediación entre las fuerzas económicas y la cultura, y esto que se llamaba superestructura, es la vida cotidiana, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta va a ser uno de sus pilares para la sociología de la vida cotidiana. Y la otra es la enajenación, ¿no? Esa enajenación que se da en la propia vida cotidiana, la crítica a la vida cotidiana enajenada, pero una vida cotidiana enajenada que no tiene que ser así, porque la vida cotidiana puede desenajenarse, ¿no? En contra de muchas teorías de la vida cotidiana, como la degradación de la vida. Heidegger llega a pensar la vida cotidiana como la caída y la pérdida de la autenticidad. Para Agnes Heller, la vida cotidiana puede ser una vida cotidiana no enajenada, no necesariamente enajenada. La que impera es la enajenada, ¿no? Entonces, estos son sus dos pilares para abordar la vida cotidiana, la reproducción y la enajenación, ¿no? Entonces, el plantear la vida cotidiana como mediación eh, entre las fuerzas sociales básicas y toda la cultura,
Es una idea clave en este libro, que por cierto Lukács subraya y la retoma de alguna de las obras de la estética de Lukács, ¿no? Eh, y entra a la polémica, ¿no? Sartre también de pronto se plantea, no hay mediaciones en el marxismo, ¿no? Cómo mediar, cómo explicar los sujetos, la subjetividad, ¿no? Él propone, bueno, tomemos en cuenta la familia, microgrupos, relaciones intersubjetivas, para poder llegar a la subjetividad individual, ¿no? Al toser de plano, va a proponer una causalidad estructural que desvanece la subjetividad, ¿no? Heller va a proponer la vida cotidiana, donde vamos a ver que la subjetividad se puede volver su versión de la vida cotidiana, que es lo que va a plantear ella, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, en realidad la sociología de la vida cotidiana es agarrar la radicalidad del joven Marx, los manuscritos de 1844 están muy conectados con ellos y los actualiza, los desarrolla, los traduce a la época, ¿no? Y nos recuerda la exigencia radical, ¿no? Cambiar la vida, transformar el mundo, ¿no? También el propio Marx en los manuscritos se sumerge en la cuestión de la vida cotidiana, ¿no? Eh, no me quiero detener en esto, ¿no? Que creo que ya habíamos hablado por ahí, ¿no? ¿Cómo define la vida cotidiana Heller? Como reproducción del particular. ¿Qué es eso del particular, no? El ser particular. Todos somos seres particulares que queremos subsistir. Entonces todos tenemos que realizar toda una serie de actividades repetitivas, cotidianas, para subsistir. En ese sentido, todos somos particulares y la vida cotidiana es el ámbito de la reproducción del particular, el particular que somos todos cuando enfocamos nuestra existencia en la mera subsistencia, ¿no? Entonces, Heller va a desarrollar esta idea en cuatro grandes y sustanciosos apartados, ¿no? Donde va a desarrollar esta idea. La vida cotidiana es la reproducción del particular. Este es su punto de partida, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿cómo? Entonces va introduciendo categorías, ¿no? Está la particularidad, este ser que busca solo su subsistencia, ¿no? Este ser que tiene motivaciones, afectos particulares, ¿no? Egoísta, busca su subsistencia, interesado, etcétera. Eh, Consideran los otros, pero solo los que son parte de sus integraciones sociales inmediatas, ¿no? Entonces es una vida muy estrecha. La del particular es una vida muy estrecha porque lo único que quiere es subsistir, ¿no? Entonces, ahora para subsistir tiene que aprender una lengua, saber usar cosas e instituciones, aprenderse un sistema de hábitos, desarrollar capacidades medias para funcionar en el mundo y trabajar, ¿no? Objetivándose, ¿no? Construyendo su mundo, su pequeño mundo inmediato para conservarse a sí mismo, ¿no? Este es el ser particular, ¿no? Pero si se dan cuenta, ese ser particular está enajenándose de todas las capacidades que ha desarrollado el género humano y todas sus potencialidades que tiene como género humano. O sea que el ser particular, si se reduce su vida solo a lo particular, está enajenado, ¿no? Singulares somos todos los existentes concretos. Particulares somos cuando estamos viéndonos como apropiarnos del mundo para autoconservarnos y nos apropiamos de las objetivaciones que ha hecho el género humano, ¿no? Sea el lenguaje, los instrumentos que manejamos, todo eso nos lo vamos apropiando porque buscamos eh, solamente subsistir, pero no nos apropiamos de las grandes objetivaciones genéricas del ser humano, las grandes objetivaciones del género humano, ¿no? No nos apropiamos de la ciencia, la filosofía, el arte, la praxis moral, democrática, la comunidad, la justicia. Eso está alejado de nuestra vida cotidiana. Y en ese sentido,
nuestra vida cotidiana es enajenada, es una vida empobrecida, pero puede que tengamos una relación consciente y motivaciones con esas objetivaciones del género humano, ¿no? Digamos, estamos los domingos discutiendo este tipo de cosas, ¿no? Y lo estamos haciendo todos los domingos, ¿no? Entonces nos estamos apropiando de una gran discusión del propio género humano, ¿no? O sea, no somos particulares, ahorita los que estamos aquí no somos particulares, porque nos estamos apropiando, acercando, motivando por estas grandes discreaciones del propio ser humano, en este caso la Escuela de Budapest, ¿no? En ese sentido, somos individuos, ¿no? Estamos desarrollando nuestra individualidad, va a decir Agnes Heller, ¿no? Entonces, va a ser un contraste entre el particular y el individuo, ¿no? Eh, el individuo que va desarrollando su esencia humana, que va volviendo que va volviendo estas potencialidades humanas en motivaciones, en acciones que van enriqueciendo su vida. Y sí, sigue viviendo la vida cotidiana, pero enriquece su vida cotidiana. Su vida cotidiana ya no es meramente alienada, enajenada, ¿no? Eh, Porque estamos metiendo esto en nuestra vida cotidiana. En ese sentido, nos estamos desenajenando, ¿no? Entonces, lo que está planteando Agnes Heller es justamente la posibilidad de un programa de desenajenación, desalienación, ¿no? Yo prefiero enajenación, alienación, alien, extraño, lo extraño, yo prefiero lo ajeno, lo que se vuelve ajeno, ¿no? Me parece que es más claro el concepto de enajenación, por lo menos en nuestro idioma, ¿no? Eh, y está abordando eh, eh, la vida cotidiana misma, ¿no? Decía Trotsky, andaba buscando una cosa de Trotsky en estos libros donde vuelve los problemas de la vida cotidiana. Su primer intento de crítica a la burocratización de la Revolución Rusa son problemas de la vida cotidiana, y él dice, la primera tarea, la más profunda y urgente, es la de romper el silencio que rodea los problemas de la vida cotidiana. Que por cierto, no lo pude leer todo, ya, bueno, ya lo leí, pero quería releerlo todo, y es interesantísimo, ¿no? Porque se mete, en efecto, con muchos problemas que están teniendo los trabajadores en el proceso de hacer una revolución, ¿no? Eh, Problemas de relaciones, de género, de comunidades, en fin, ¿no? Riquísimo el texto, ¿no? Pero estamos ahorita con Agnes Heller. Entonces, esta es la gran perspectiva que mete Heller, ¿no? Lo cotidiano, lo no cotidiano, pero lo no cotidiano que se va a que se incorpora a lo cotidiano, ¿no? Digamos, la vida cotidiana es heterogénea, es dispersa, ¿no? Todos estamos dispersos en la vida cotidiana, ¿no? Ocupamos diversos sentidos, estamos haciendo varias cosas, desarrollando varias habilidades, teniendo diversos afectos, en fin, dispersos en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, y nuestro pensamiento es igual, ¿no? Es un pensamiento heterogéneo, pragmático, económico, gastarlo menos, antropocéntrico, antropomórfico, proyectamos nuestra subjetividad, etcétera, ¿no? El pensamiento no cotidiano es un pensamiento que va incorporando ciencia, que va incorporando filosofía, que va desfetichizando al mundo, que va desantropomorfizando al mundo, ¿no? Ya sea con la ciencia, con la filosofía, con el arte, sí, con la praxis, ¿no? La praxis política, vamos ampliando nuestro pensamiento, ¿sí? Y también vamos ampliando y vamos saliéndonos de esta heterogeneidad en la que nos somete la vida cotidiana, ¿no? Dice, el hombre está entero en la vida cotidiana, pero es heterogéneo, se pierde, ¿no? Se dispersa, se desconcentra, pero podemos estar en la vida cotidiana, estamos enteros, pero enteramente comprometidos con algún proyecto y en ese sentido homogenizar nuestra vida, ¿no? En vez de estar dispersos, concentrados, ¿no?
concentrados, por ejemplo, en un seminario de Marx, ¿no? Eh, sí, concentrados, ¿no? Y en ese sentido, ir incorporando la lectura de estos filósofos, música, arte, conocimientos, etcétera, en nuestra propia vida, ¿no? Y le vamos dando orden a nuestra vida. Y esto implica superar la vida enajenada, ¿no? El trabajo puede ser enajenante, por supuesto, ¿no? Pero también podemos eh, intentar desarrollar todas nuestras potencialidades en la actividad que hacemos, ¿no? La moral nos la imponen y por lo regular es una moral enajenada, ¿no? Heterogénea, adaptativa, reproductiva, pero podemos ser una moral crítica, elevada a los valores, libre, transformativa, ¿no? Entonces podemos cambiar nuestra relación con estas objetivaciones que nos imponen. Igual la política, ¿no? La política puede ser subordinación, puede ser dominio, pero también puede ser conciencia crítica y puede ser acción política que rompe con estas enajenaciones con las que vivimos en la vida cotidiana, ¿no? La ideología revolucionaria no se queda en las meras demandas de necesidades particulares que se pueden integrar al sistema, sino que debe de plantear las necesidades radicales, ¿no? Necesidad radical de democracia, necesidad radical de una vida digna, necesidad radical de cuidar el medio ambiente, necesidad radical de tener un trabajo digno donde podamos desplegarnos conjuntamente entre todos, ponernos de acuerdo, ¿no? Nuevas formas de vidas que acaben con la enajenación. Entonces, que es esta idea que viene de las necesidades de Marx, ¿no? Entonces va planteando esto, ¿no? Va planteando todo esto en la vida cotidiana. eh, ya la estoy viendo muy rápido, ¿no? Eh, que les digo, esto nada más es para mostrarla toda la riqueza que tiene esta sociología de la vida cotidiana, donde habla hasta de los contactos, ¿no? Contactos humanizados en una riquísima obra. Y uno de los conceptos centrales es el de la personalidad. Este, tenemos el ser particular, heterogéneo, que solo ve la subsistencia, enajenado de su esencia humana, pero también en la propia vida cotidiana podemos ver a un individuo que desarrolla su personalidad porque ha vuelto motivaciones de su propia existencia sus potencialidades humanas, ¿no? La necesidad de conciencia, la necesidad de libertad, la necesidad de creatividad, la necesidad de vínculos humanizados y humanizadores, ¿no? Y en ese sentido, rompe la heterogeneidad, se homogeniza, va dándole forma a su propio ser y en ese sentido va desarrollando su propia personalidad, ¿no? Eh, porque podemos hacer en la vida cotidiana una revuelta subjetiva que nos permita una existencia humanizada, ¿no? Este también es otro de los grandes aportes que plantea Agnes Heller en su vida cotidiana, ¿no? E incluso al final, ya es al final de su obra, hace en la vida cotidiana hay quien busca la felicidad, ¿no? Y está bien, son los domingos, dice Agnes Heller, de la vida, ¿no? Los momentos de la felicidad, ¿no? Como eh, digamos, la importancia que puede tener la felicidad en la vida cotidiana. Pero ella no apuesta por la felicidad, ella apuesta por lo que ella llama vida sensata, ¿no? Porque plantea una vida sensata que enfrenta los conflictos, que busca ser útil para los otros, que siente dolor y sufrimiento por los otros, que se compromete por un mundo mejor, ¿no? Que tiene como utopía el para nosotros y que la tierra sea verdaderamente el hogar del género humano, ¿no? Una vida sensata, porque el mundo es insensato y hay que hacerlo sensato, dice Agnes Heller, ¿no? Entonces está la sociología de la vida cotidiana, que es una obra riquísima en sus planteamientos, pero ella deriva a la conclusión, ¿no? La conclusión es
que la revolución tiene que ser en y desde la vida cotidiana, pero tiene que ser una revolución total, ¿no? Tiene que ser una revolución total. Y escribe entonces Revolución de la Vida Cotidiana. En realidad es una recopilación de ensayos, pero ahí plantea abiertamente la idea de una revolución social total. Total porque va a modificar toda la vida, ¿no? No va a modificar nada más la estructura económica, no va a modificar nada más la estructura política, ¿no? No va a modificar nada más la cultura, ¿no? Uf, pues ya eso es inmenso, ¿no? No, pero lo que tiene que modificar es la propia existencia, la propia vida, ¿no? Tiene que cambiar la propia vida cotidiana, ¿no? Eh, y en ese sentido, la lucha contra la enajenación, ¿no? Y no es posible abolir la enajenación económica y política antes y luego humanizar las relaciones cotidianas. Pero tampoco es posible humanizar las relaciones cotidianas sin abolir la enajenación económica y política, ¿no? Entonces, ambas tienen que ser impulsadas por una praxis revolucionaria, ¿no? La simultaneidad de ambos procesos, ¿no? Que es muy fiel a las tesis sobre Feuerbach de Marx, ¿no? Eh, y esto implica impulsar la revuelta subjetiva de la que hablaba en la sociología de la vida cotidiana, transformando la cotidianidad, pero no quedarse en la propia cotidianidad, ¿no? Ir transformando objetivamente con la lucha social las estructuras, instituciones, aparatos, la economía, la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, y no para abolir la vida cotidiana enajenada, no, no, nadie escapa de la vida cotidiana porque todos necesitamos subsistir, necesitamos tareas reproductivas repetitivas, ¿no? Se trata de enriquecer la vida cotidiana, que no se vuelva enajenada, ¿no? Para Marx, dice Heller, la revolución no se reducía al problema de la toma del poder por el proletariado revolucionario, ¿no? Por supuesto, lo esencial era abolir la enajenación que implica reestructurar la vida cotidiana, ¿no? En este libro, que también es muy rico, a ver si me atrevo a hablar un poquito más de él, tiene este texto, Teoría Marxista de la Revolución y la Revolución de la Vida Cotidiana, que he comentado, pero es un libro muy de los años 70, ¿no? Y pese a que ella está en Hungría, en Budapest, lo que pasa es que ella misma lo comenta, cuando está escribiendo El hombre del Renacimiento, le dan chance de ir a Italia, pero son los años 60, está la emergencia, el movimiento estudiantil del 68, y es tocada por todas estas discusiones que están teniendo, ¿no? Entonces tiene un libro, La estructura familiar y comunismo, donde está muy claro ¿cómo llamarle? La teoría crítica utópica de Agnes Heller, ¿no? Por un lado, critica lo que es y por otro lado, propone lo que debe ser, la utopía, ¿no? Ella va a ser defensora de la utopía. La utopía, claro, siempre posible, el deber ser, pero el deber ser racionalmente posible. Ella va a hablar de utopías racionales, ¿no? Entonces, en un ejercicio de crítica y utopía, aborda una crítica a las relaciones, la transformación de las relaciones entre hombres y mujeres, en realidad la transformación de la familia, ¿no? Entonces, la parte crítica hace una crítica a la familia tradicional, la familia burguesa, como ella le llama, con las diversas tareas de reproducción social que tienen, con la conformación de un tipo de personalidad media para el funcionamiento de la sociedad burguesa, eh, y la familia tradicional como autoritaria, con jerarquías patriarcales y relaciones de subordinación, ¿no? Con una desigualdad, división del trabajo, asignándole a las madres el cuidado de los hijos y a las mujeres las labores domésticas, ¿no? Por supuesto que hay un planteamiento feminista en Agnes Heller, ¿no? Pero una familia que además promueve el sentido de posesión, de egoísmo, donde se encierra en sí misma y no permite relaciones comunitarias, igualitarias, abiertas a otras relaciones, a otras comunidades, ¿no?
Sin embargo, ella dice, está en crisis, ¿no? Está en una transición, ¿no? Por un lado, está volviendo sobre todo eje del consumo y por otro lado está en crisis por el fin de la monogamia, la, la legalización de los divorcios, ¿no? Y el cuestionamiento feminista al poder, ¿no? Son los años 60, 70, ¿no? ¿Cuál es la alternativa que propone? Fíjense, ¿cuál es la alternativa? Y sí, era cosas que discutíamos en aquellos años, ¿no? Las comunas, ¿no? Reconstruir los lazos familiares como comunas, ¿no? Comunas democráticamente estructuradas, ¿no? Comunas que garanticen la posibilidad de relaciones humanas multilaterales, comprendiendo las relaciones entre adultos y niños, la crianza colectiva de los propios niños, ¿no? Que garantice el desarrollo y realización de la individualidad como este enriquecimiento de los seres humanos con su propia esencia humana, ¿no? Que elimine todos los conflictos originados por causas de la monogamia, ¿no? Y por la disolución de la monogamia, ¿no? Las comunas que se vuelvan centros organizativos de la vida cotidiana comunista, ¿no? Esa va a ser la sucesora de la familia burguesa, ¿no? Comunidades libremente elegidas, ¿no? Obviamente la obligación de trabajar, responsabilidad de todos en tareas colectivas, la responsabilidad en la comunidad de los niños, el cuidado, la no interferencia de la comuna en las ocupaciones del tiempo libre, en las relaciones humanas, eh, y eh, en la que con preferencias no van a prevalecer imperativos morales, ¿no? Sin que esto descarte posibilidades de expulsión, ¿no? No habrá preferencias de valor en relación a la sexualidad, ¿no? Miren nada más, ¿no? Es claro que lo que hay que hacer es terminar con relaciones posesivas, ¿no? En fin, son los años 70, ¿no? Eh, entonces, esto es lo que anda planteando, ¿no? Todas las ventajas de esta vida comunitaria, tanto para los humanos, para que nos desarrollemos en ellos, también para la crianza de los niños, para generar un nuevo carácter psíquico, ¿no? Comunas comunitarias, ¿no? Donde eh, recordemos que en el fondo somos seres comunitarios, ¿no? Entonces, eh, para que vean, ¿no? Esta riqueza de temas, ¿no? Olvidados, por cierto, por las nuevas generaciones, ¿no? Y se me ocurría que sí, son muy interesantes en realidad, ¿no? Eh, Luego otro, ahí en este mismo libro, las relaciones entre sexos, ¿no? Qué diría Agnes Heller de aquel libro de los años 70 sobre las relaciones tradicionales de los sexos, ¿no? Bueno, hace el mismo ejercicio, la crítica al ser dado y la propuesta utópica, lo que debe ser posible, ¿no? Y miren lo que plantea, ¿no? Y rápidamente, ¿no? Bueno, primero lo que plantea es esta digamos, determinación histórica, social, clasista en normas morales en la sexualidad y cómo se han diferenciado de acuerdo a estratos, clases, etcétera, ¿no? Esta cosa que Engels destaca muy bien, el matrimonio basado en la propiedad privada, que se orienta a la posesión de bienes, de personas, la desigualdad entre hombres y mujeres, eh, la relación igualitaria solo entre hombres, ¿no? Y el volver a las mujeres objetos de posesión, ¿no? Y cómo desarrollan toda una serie de lo que Agnes Heller llama afectos particulares, envidia, celos, vanidad, egoísmo, ¿no? Cómo todas estas tradicionales relaciones van generando esto, ¿no? Y además, reglas morales que humanizan o reprimen el instinto sexual, ¿no? Que lo pueden humanizar en cierto grado, pero al mismo tiempo lo reprimen y con todos los problemas que esto genera, ¿no? Y ella misma está viendo que ya hay una revolución sexual, ¿no? Eh, Donde se está cuestionando al hombre como un ser particular que exige la satisfacción sexual, ¿no? O sea, la mujer como objeto de la satisfacción sexual de los hombres y la demanda de las mujeres de la igualdad sexual entre hombres y mujeres, ¿no? Contra toda alienación, ¿no? El planteamiento de que somos seres iguales, no hay posesión, el erotismo cultivado, que implique también solidaridad, amistad, superación de los celos, culto al amor, pasión,
al goce erótico sexual, ¿no? Entonces, ¿qué propone ella? A ver, ¿cuál es tu propuesta utópica, no? Entonces dice, bueno, en primer lugar, no hablemos de moral sexual porque eso es dividir a la moral, es enajenarla. O sea, las relaciones entre sexos se van a regir por los mismos criterios humanizadores y enajenantes que aplicamos a todas las otras relaciones, ¿no? En primer lugar, ¿no? En segundo lugar, terminar con las relaciones enajenadas entre sexos implica terminar con la desigualdad entre hombres y mujeres, terminar con la idea de apropiación sexual, de posesión, terminar con tomar al otro como objeto medio, ¿no? Dejar de instrumentalizar, que cada quien sea un fin, ¿no? Terminar la frustración del deseo de apropiación, ¿no? Dice ella, tal vez no el sufrimiento por el desamor, ¿no? Terminar las relaciones entre particulares, estrechos, egoístas, que solo ven su propia satisfacción, y propiciar relaciones entre personalidades individuales, ¿no? Y que se vayan humanizando todos estos impulsos de igualdad, reciprocidad, libertad de elección, ¿no? Y de no ver a los otros como medios, ¿no? Y por supuesto que se dé una pluralidad de costumbres sexuales, ¿no? Una más rica cultura afectiva, moral e intelectual. Fíjense, no solo la diversidad erótico-sexual, ¿no? No, también que esto vaya con una riqueza afectiva, moral, intelectual, que profundice las propias relaciones sexuales, ¿no? Entonces, y que vaya disolviendo esta monogamia impuesta, ¿no? Elegimos relaciones entre los sexos, elegimos relaciones entre individuos libres e iguales, relaciones que en todos los aspectos de la vida cotidiana se hayan desprovistas de cualquier tendencia de la apropiación y se caractericen por su riqueza, su profundidad y sinceridad. Son los años 70 y es el impacto del movimiento del 68, ¿no? Que ella lo vive, por cierto, ¿no? Ella, aquí ya no les voy a contar este testimonio de ella, ¿no? Yo los viví, me emocioné, lloré cuando veía estas pintas que ponían en las paredes de Francia, seamos realistas, exijamos lo imposible, la utopía, ¿no? Lo que ella misma estaba planteando, ¿no? Y dice, muy bien, vino el reflujo de esos movimientos, pero para mí esto no significa el fin de tales aspiraciones, ¿no? O sea, lo que se anunció en ese movimiento sigue siendo algo que la inspira, que nos inspira de alguna manera, ¿no? Entendemos que no se iba a transformar en 24 horas, ¿no? Y que esto iba a llevar más tiempos, ¿no? Iba a llevar más tiempo, pero queda muy impactada por el 68. Y por cierto, hay un 68 en el socialismo real, que es la tentativa de un socialismo democrático en Checoslovaquia, ¿no? Un socialismo con rostro humano, igualmente ferozmente reprimido eh, por los tanques rusos, ¿no? Pero ellos van sufriendo la represión también, ¿no? Ahora los van a acusar de revisionismo de la nueva izquierda, ¿no? Esa es la razón por la cual la expulsan del Instituto de Investigaciones, ¿no? Y cuando muere Lukács en el 71, de alguna manera pierden su escudo y en el 77 emigran, ¿no? Emigran Keller, Fejer, Marcus, otros. Ella escribe una filosofía radical, por una filosofía radical, que es esta filosofía utópica, ¿no? Que ya les planteaba, esta reivindicación de la utopía, ¿no? La filosofía es utopía, la filosofía completa, dice, es utopía. Y lo es porque el deber, lo que no es, pero debe ser siempre y cuando sea posible, lo utópico, mide al ser, pero racionalmente, abierta al diálogo racional, abierta a que la utopía sea racionalmente mejorada con argumentos, ¿no? La filosofía es racional y es utopía, es una utopía racional, ¿no? Luego va al exilio en el 77, se van a Australia, luego van a ir a Nueva York y van a ser influidos por el posmodernismo y todo esto, ¿no? Pero escriben un libro, ya estoy por acabar, Dictadura a las necesidades, que es una teoría crítica al socialismo real, que vale la pena, y voy a terminar con lo que dice al final de este libro, ¿no? Es un libro colectivo. Marcos cuestiona la caracterización crítica del Estado degenerado burocráticamente, la transición congelada, también critica la idea del capitalismo de Estado,
o de un modo de producción despótico, aunque subraya obviamente el papel de la burocracia y la burocratización, ¿no? Capítulo de Marcos. El capítulo de Agnes Heller revisa la estructura de poder, los problemas de legitimación, dominio, poder del lenguaje, ideología, cultura, moralidad, psicología, desde esta perspectiva. Todos ellos la hacen desde esta perspectiva ética, ¿no? Feger al final da el dictamen. ¿Qué es esto? ¿Cómo llamar a esto? Que lo que se llamaba socialismo real es una dictadura de las necesidades, ¿no? Es una cosa nueva, es diferente a cualquier cosa que haya existido, ¿no? Obviamente no está en transición al socialismo, obviamente no es capitalismo, ¿sí? ¿Y por qué le llaman dictadura de las necesidades, no? Dice así, como dictadura sobre las necesidades, consideramos que es una degradación de valor, un desmoronamiento del individuo potencialmente libre, cuya asociación voluntaria podría formar una sociedad emancipada en la imaginación de Marx y de cualquier socialista. Para nosotros, la dictadura sobre las necesidades es un callejón sin salida histórico, a pesar de su capacidad de autorreproducción. Pero fíjense, es una degradación de valor, ¿no? Este es su planteamiento de dictadura de las necesidades. Y, y lo que me gusta es un poco la lección que nos dejan, ¿no? Ellos después van a abandonar toda la discusión socialista, marxista, etcétera, pero fíjense lo que dicen al final, ¿no? Eh, es una instancia crítica, o sea, ver este sistema como dictadura de necesidades es una instancia crítica para que el socialismo se autocritique, ¿no? Entonces, ¿qué hay que criticar? ¿Cómo no repetir errores? Yo lo veo así, ¿no? ¿Qué errores no debemos de repetir? Entonces, ellos marcan, ¿no? A ver, el socialismo visto como ideología y movimiento debe valorar la crítica, ¿no? El linaje de la ilustración, dicen ellos, para que no se vuelva religión, dogma, dictadura, ¿no? Esta perspectiva crítica, racional, ¿no? No la debemos olvidar. Eso no es burgués, eso es herencia que puede alimentar nuestro propio socialismo, ¿no? Debemos cuestionar el legado jacobino, Robespierre, ¿sí? Porque por un lado deifica al hombre, pero piensa la virtud de una minoría y motiva el terror, ¿no? Para mejorar moralmente al hombre, ¿no? Un Estado omnipotente, amo y tutor de la sociedad egoísta e imperfecta, ¿no? Que levanta una dictadura educadora, ¿no? Muy bien, sí, abandonémoslo, ¿no? Debe dejar de lado el legado saint-simoniano, el espíritu estatista tecnocrático que suprime valores socialistas por el produccionismo. Pues el ecosocialismo lo asume tal cual, ¿no? También debemos de abandonar el legado de Boviano, de Bobov, con su homogenización violenta de las necesidades humanas, que supone esa igualdad de hecho con una uniformación violenta que atenta contra el individuo libre que desarrolla su esencia humana, ¿no? Debe romper también con su legado paternalista, que da lugar a un Estado paternalista, supresor de libertades. Y finalmente, criticar el legado de defender el atraso como superior, ¿sí? Que luego nos lleva a un desdén de la democracia y las libertades civiles vistas como burguesas, ¿no? Esto es lo que plantean al final de una rica eh, trayectoria en el marxismo, que a mí me gusta como final de esta presentación de la Escuela de Budapest, que espero les haya interesado, con toda la riqueza que tiene esta filosofía y esta perspectiva, ¿no? Eh, y bueno, con esto estoy terminando. Entonces, Escuela de Budapest, no sé si quieren hacer comentarios.